Hoy estamos terminando la revisión de nuestras respuestas fáciles a las 9 preguntas de la ciudadanía. Si solicita la naturalización, presentado una N400 el formulario a partir del 1 de diciembre de 2020, tendrá que tomar esta nueva prueba y estar sujeto a los nuevos requisitos. Si quiere una copia de las diapositivas que hemos usado aquí, envíanos un correo electrónico y las compartiremos con usted en inglés o en español, su elección. Si solicita antes del 1 de diciembre de 2020, incluso si su examen será en 2021, usted necesita estudiar las preguntas de la prueba antiguas. La prueba requerida solo se basa en cuando su solicitud fue enviada y recibida por UCIS. Comencemos. La primera sección que vamos a revisar son principios al gobierno americano. Pregunta número 1. ¿Qué es la forma de gobierno de los Estados Unidos? ¿República, república federal con sede en la Constitución o democracia representativa? Los tres son correctos, solo tienes que contestar uno de ellos. Pregunta número 2. Esto es una de lo que te debe enfocarte si eres mayor de 65 años y tienes la residencia por más de 20 años. ¿Cuál es la ley suprema de la tierra? En los Estados Unidos es la Constitución. Número 3. Nombrar una cosa que hace la Constitución de los Estados Unidos. Formar el gobierno, define el poder del gobierno, define las partes del gobierno y protege los derechos de las personas. Número 4. La Constitución de los Estados Unidos comienza con las palabras nosotros el pueblo. ¿Qué significa nosotros el pueblo? Bueno, significa autogobierno, soberanía popular, consentimiento de los gobernados. La gente debe gobernarse a sí mismo y ejemplo de un contrato social. Pregunta 5. ¿Cómo se realizan los cambios en la Constitución de los Estados Unidos? ¿Enmiendas o el proceso de enmienda? Los dos son correctos. 6. ¿Qué protege la Carta de Derechos? Los derechos básicos de los estadounidenses y los derechos básicos de las personas que viven en los Estados Unidos. 7. Este es otro, si tienes mayor de 65 años y tienes la residencia por más de 20 años, esto es la segunda pregunta en esta categoría que te tienes que enfocar. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 8. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Dice que América está libre de control británico. Dice que todas las personas son creadas iguales. Identifica los derechos inherentes. Identifica las libertades individuales. Pregunta 9. ¿Qué documento fundador dice que las colonias americanas estaban libres de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. 10. Nombra dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Igualdad, libertad, contrato social, derechos naturales, gobierno limitado o autogobierno. 11. Las palabras la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad están en ¿qué documento fundacional? La Declaración de Independencia, la respuesta. 12. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Capitalismo o economía de libre mercado? Los dos son aceptables. 13. ¿Cuál es el Estado de Derecho? Bueno, todo el mundo debe seguir la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Los 4 respuestas están correctos. Muchos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Nombre 1. Declaración de Independencia. Artículos de la Confederación. Documentos federalistas. Documentos antifederalistas. Declaración de Derechos de Virginia. Órdenes fundamentales de Connecticut. Mayflower Compact. Iroqués Gran Ley de Paz.
Cualquiera de esos es correcto. 15. Hay 3 ramas del gobierno. ¿Por qué? Así que uno no se vuelve demasiado poderoso. Cheques y saldos o separación de poderes. Los 3 son correctos. Nombre las 3 ramas de los gobiernos: legislativo, ejecutivo, judicial, o en otras palabras, Congreso, presidente y los tribunales. 17. El presidente de los Estados Unidos está a cargo de ¿qué rama de gobierno? El ejecutivo. 18. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? Congreso de los Estados Unidos, legislatura nacional o estadounidense, o la rama legislativa. Los 3 son correctos. 19. ¿Qué son 2 partes del Congreso? Senado y Cámara de Representantes. 20. Nombrar un poder del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, escribe leyes, declara la guerra y hace que el presupuesto federal. Cualquiera de los 3 es correcto. 21. ¿Cuántos senadores estadounidenses hay? Respuesta: 100. 22. ¿Cuánto dura un término para un senador estadounidense? Respuesta: 6 años. 23. ¿Quién es uno de los senadores estadounidenses de su estado ahora? Respuesta: las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia y los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben responder que DC, o el territorio donde vive el solicitante, no tiene senadores estadounidenses. 24. ¿Cuántos miembros con derecho a voto hay en la Cámara de Representantes? 435 es la respuesta. 25. ¿Cuánto dura un miembro de la Cámara de Representantes? Respuesta: 2 años. 26. ¿Por qué los representantes estadounidenses cumplen plazos más cortos que los senadores estadounidenses? Respuesta: seguir más de cerca la opinión pública. 27. ¿Cuántos senadores tienen cada estado? Respuesta: 2. 28. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Respuesta: representación igualitaria para estados pequeños, o el gran compromiso, Connecticut Compromise, compromiso de Connecticut. 29. Nombre a su representante de los Estados Unidos. Las respuestas varían. Los residentes de territorios sin derecho a delegados o comisionados residentes pueden proporcionar el nombre de dicho delegado o comisionado. También es aceptable cualquier declaración de que el territorio no tiene votación representantes en el Congreso. 30. ¿Cuál es el nombre del presidente de la Cámara de Representantes ahora? Esto es una de las preguntas que te van a con asterisco, que si eres mayor de 65 años y tienes residencia por más de 20 años, esto va a ser una de las preguntas. En 2021 es Nancy Pelosi quien es demócrata. Si está viendo esto en otro momento, visite usis.gov, /citizenship, /test updates, para conocer el nombre del cual presidente de la Cámara de Representantes. Y puedes ver ese enlace abajo. ¿A quién representa un senador estadounidense? Respuesta: ciudadanos de su estado. Pregunta 32. ¿Quién elige los senadores estadounidenses? Respuesta: ciudadanos de su estado. 33. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? Respuesta: ciudadanos de su distrito congresional o ciudadanos en su distrito. 34. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Respuesta: ciudadanos de su distrito congresional. 35. Algunos estados tienen más representantes que otros estados. ¿Por qué? Respuesta: debido a la población del estado, o porque tienen más gente, o porque algunos estados tienen más personas. 36. ¿El presidente de los Estados Unidos es elegido por cuántos años? Respuesta: 4 años. 37. El presidente de los Estados Unidos solo puede cumplir 2 mandatos. ¿Por qué? Respuesta: debido al 22 enmienda
para evitar que el presidente se vuelve demasiado poderoso. 38. Esto es una de las preguntas con asterisco. ¿Cuál es el nombre del presidente de los Estados Unidos ahora? Visite a esa página usis.gov, línea atrás citizenship, línea atrás test updates para el nombre del presidente de los Estados Unidos. Hoy la respuesta en enero de 2021, la respuesta es President Biden. 39. ¿Cuál es el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos? Esto también tiene un asterisco. Visita usis.gov, línea atrás citizenship, línea atrás test updates para el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos en este momento. En enero de 2021 es Kamala Harris. 40. Si el presidente ya no puede servir, ¿quién se convierte en presidente? Respuesta, el vicepresidente de los Estados Unidos. 41. Nombrar un poder del presidente. Respuesta, firma proyectos de ley, billetes de vetoes, hace cumplir las leyes, comandante en jefe del ejército, diplomático jefe. 42. ¿Quién es el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos? Respuesta, el presidente de los Estados Unidos. 43. ¿Quién firma proyectos de la ley para convertirse en leyes? Respuesta, el presidente de los Estados Unidos. 44. ¿Quién veta los billetes? Estrella. Respuesta, el presidente de los Estados Unidos. 45. ¿Quién nombra a los jueces federales? Respuesta, el presidente de los Estados Unidos. 46. El poder ejecutivo tiene muchas partes. Nombre 1. Respuesta, presidente de los Estados Unidos, gabinete, departamentos y agencias federales. 47. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Respuesta, asesora al presidente de los Estados Unidos. 48. ¿Cuáles son dos posiciones a nivel de gabinete? Respuesta, fiscal general y muchos secretarios, incluyendo secretario de Agricultura, Comercio, Defensa, secretario de Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, secretario de Seguridad Nacional, Vivienda y Desarrollo Urbano, secretario del Interno, secretario del Trabajo, de Estado, de Transporte, del Tesoro, secretario de Asuntos de Veteranos y vicepresidente de los Estados Unidos. 49. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Respuesta, decide quién es elegido presidente y proporciona un compromiso entre la elección popular de presidente y la selección del Congreso. 50. ¿Qué es una parte del Poder Judicial? Respuesta, Corte Suprema y Tribunales Federales. 51. ¿Qué hace el Poder Judicial? Respuesta, revisa las leyes, explica las leyes, resuelva disputas, desacuerdos sobre la ley y decide si una ley va en contra de la Constitución de los Estados Unidos. 52. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Estrella. Respuesta, la Corte Suprema. 53. ¿Cuántos escaños hay en la Corte Suprema? 9. 54. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan generalmente para decidir un caso? Respuesta, 5. 55. ¿Cuántos tiempos sirven los magistrados de la Corte Suprema? Respuesta, para la vida o cita de por vida o hasta jubilación. 56. Los magistrados de la Corte Suprema sirven de por vida. ¿Por qué? Respuesta, para ser independiente de la política y para limitar la influencia externa política. 57. ¿Quién es ahora el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Puede visitar usis.gov/citizenship/test updates para el nombre del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En enero de 2021 fue John G. Roberts Jr. 58. Nombre un poder que sea solo para el gobierno federal. Respuesta, imprima papel moneda, declarar la guerra, crear un ejército, hacer tratados y establecer política exterior. 59. Nombrar un poder que sea solo para los estados. Respuesta, proporcionar educación y educar, proporcionar protección, policía,
proporcionar seguridad, departamentos de bomberos, dar una licencia de conducir y aprobar la zonificación y el uso de la tierra. 60. ¿Cuál es el propósito del número 10 enmienda? Afirma que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. 61. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Esto es con un asterisco. Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que DC no tiene un gobernador. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia deben responder que DC no es un estado y no tiene capital. Los residentes de los territorios de Estados Unidos deben nombrar la capital del territorio. 63. Hay 4 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Bueno, primero, ciudadanos de 18 años o más pueden votar. Usted no tiene que pagar un impuesto electoral para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Las mujeres y los hombres pueden votar. Un ciudadano masculino de cualquier raza puede votar. ¿Quién puede votar en las elecciones federales? Postularse para un cargo electivo y servir en un jurado en los Estados Unidos. Entonces la respuesta, ciudadanos de los Estados Unidos o ciudadanos de América. 65. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de reunión, libertad para presentar peticiones al gobierno, libertad de religión y el derecho a portar armas. 66. ¿A qué le mostramos lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Esto tiene un asterisco. Respuesta, Estados Unidos o la bandera. 67. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Denunciar la lealtad a otros países, defender la Constitución de los Estados Unidos, obedecer las leyes de los Estados Unidos, servir en el ejército si es necesario, servir, ayudar a hacer un trabajo importante para la nación si es necesario y ser leal a los Estados Unidos. 68. ¿Cómo puede las personas convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos? Respuesta, naturalización, derivar la ciudadanía, nacer en los Estados Unidos. 69. ¿Cuáles son 2 ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos? Votar, postularse para un cargo público, unirse a un partido político, ayudar con una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, dar a un funcionario electo su opinión sobre un tema, contactar a los funcionarios electos, apoyar o oponerse a un asunto o política pública, escribir a un periódico. 70. ¿Cuál es una manera en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar, pagar impuestos, obedecer la ley, servir en el servicio militar, postularse para un cargo electivo, trabajar para el gobierno local, estatal o federal. 71. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Respuesta, requerido por la ley. Todas las personas pagan para financiar el gobierno federal. Es requerido por la Constitución de los Estados Unidos, el 16 enmienda, y es un deber cívico. 72. Es importante que todos los hombres de 18 a 25 años se registren en el servicio selectivo. Nombre una razón para ello. Respuesta, es requerido por la ley, es un deber cívico o hace que el reluctamiento de ser necesario sea justo. 73. Las colonias vinieron a América por muchas razones. Menciona una: libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica para escapar de persecución. 74. ¿Quién vivía en América antes de que llegaran los europeos? Esto tiene un asterisco. Indios americanos o nativos americanos. 75.
¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? ¿Los africanos o personas de África? 76. ¿Qué guerra lucharon los americanos para ganar la independencia de Gran Bretaña? Respuesta: Revolución Americana, la Guerra de Revolución Estadounidense o la Guerra por la Independencia Estadounidense. 77. Menciona una razón por la que los americanos hayan declarado la independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos, tributación sin representación, los soldados británicos tomaran en casas de estadounidenses hospedaje, acuartelamiento. No tenían autogobierno, la masacre de Boston, motín del té de Boston, the Boston Tea Party, ley del sello, ley de azúcar, leyes Townshend, leyes intolerables, leyes coercitivos. 78. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Tiene un asterisco. Respuesta: Thomas Jefferson. 79. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? Respuesta: 4 de julio de 1776. 80. La Revolución Americana tuvo muchos acontecimientos importantes. Menciona 1. La Batalla de Bunker Hill, Declaración de Independencia, Cruce de Washington del río Delaware, Batalla de Trenton, Batalla de Saratoga, Campamento Militar de Valley Forge, Batalla de Yorktown, la rendición británica en Yorktown. 81. Hubo 13 estados originales, mencione 5. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. 82. ¿Qué documento fundación fue escrito en 1787? Respuesta: la Constitución. 83. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Menciona uno de los escritores. Respuesta: James Madison, Alexander Hamilton, Juan J. Publius. 84. ¿Por qué eran importantes los documentos federalistas? Respuesta: apoyaron la gente a entender la Constitución de los Estados Unidos o apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. 85. Benjamin Franklin es famoso por muchas razones, menciona una. Respuesta: fundó las primeras bibliotecas públicas gratuitas, primer director general de Correo de los Estados Unidos, ayudó a escribir la Declaración de Independencia, inventor, diplomático de los Estados Unidos. 86. George Washington es famoso por muchas razones, mencione una. Respuesta: padre de nuestro país, o primer presidente de los Estados Unidos, o general del ejército continental, o presidente de la Convención Constitucional. 87. Thomas Jefferson es famoso por muchas razones, menciona una. Autor de la Declaración de Independencia, tercer presidente de los Estados Unidos, duplicar el tamaño de los Estados Unidos con la Louisiana Purchase, el primer secretario de Estado, fundó la Universidad de Virginia, escritor del Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia. 88. James Madison es famoso por muchas razones, menciona una. Respuesta: padre de la Constitución, cuarto presidente de los Estados Unidos, presidente durante la guerra de 1812, uno de los escritores de los papeles federalistas. 89. Alexander Hamilton es famoso por muchas razones, mencione una. Primer secretario del Tesoro, uno de los escritores de los papeles federalistas, ayudó a establecer el primer banco de los Estados Unidos, ayudante del general George Washington, miembro del Congreso Continental. 90. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Territorio de Luisiana o Luisiana. 91. Mencione una guerra de libertad por Estados Unidos en el siglo XIX. Guerra de 1812, Guerra México-Estadounidense, Guerra Civil, Guerra Hispanoamérica. 92. Nombre la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur, la Guerra Civil. 93. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Mencione uno. Batalla de Fort Sumter, Proclamación de Emancipación,
Batalla de Vicksburg, Batalla de Gettysburg, Marzo de Sherman, Rindete a Appomattox, Batalla de Antietam, Sharpsburg, Lincoln fue asesinado. 94. Abraham Lincoln es famoso por muchas razones, mencione una. Tiene un asterisco. Liberados los esclavos, proclamación de emancipación, salvo o conservó la Unión. Dirigió a los Estados Unidos durante la Guerra Civil, 16 presidentes de los Estados Unidos, entregó la dirección de Gettysburg. 95. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Respuesta: liberó los esclavos, liberó esclavos en la Confederación, liberó esclavos en los estados confederados, liberó esclavos en la mayoría de los estados del sur. 96. ¿Qué guerra de Estados Unidos puso fin a la esclavitud? La Guerra Civil. 97. ¿Qué enmienda confiere ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos? El 14 enmienda. 98. Cuando todos los hombres obtuvieron el derecho a votar. Respuesta: después de la Guerra Civil o durante la Reconstrucción con la 15 enmienda o 1870. Mencione a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, Verdad del Sojourner, Harriet Tubman, Lucretia Mott, Lucy Stone. Mencione una guerra liberada por Estados Unidos en el siglo de los 1900. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, Persa, Guerra del Golfo. 101. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Primera Guerra Mundial? Respuesta: debido a que Alemania atacó buques civiles estadounidenses para apoyar las potencias aliadas, Inglaterra, Francia, Italia y Rusia, oponerse las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, el Imperio Otomán y Bulgaria. Cuando obtuvieron todas las mujeres el derecho de votar. Respuesta: 1920, después de la Primera Guerra Mundial o con la 19 enmienda. 103. ¿Qué fue la Gran Depresión? Respuesta: la recesión económica más larga de la historia moderna. 104. ¿Cuándo comenzó la Gran Depresión? Respuesta: con la caída de la bolsa de 1929, con la caída del mercado de valores de 1929. 105. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Respuesta: Franklin Roosevelt. 106. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Segunda Guerra Mundial? Respuesta: bombardeo del Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor para apoyar las potencias aliadas, Inglaterra, Francia y Rusia, para oponerse a las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. 107. Dwight Eisenhower es famoso por muchas razones. Mencione una. Respuesta: general durante la Segunda Guerra Mundial, presidente durante y al final de la Guerra de Corea, 34 presidente de los Estados Unidos y firmó la Ley Federal de Ayuda Vial de 1956. Creó el sistema vial interestatal. 108. ¿Quién fue el principal rival de Estados Unidos durante la Guerra Fría? Respuesta: Unión Soviética, URSS, USSR en inglés. Rusia. 109. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos? Respuesta: comunismo o guerra nuclear. 110. ¿Por qué participó los Estados Unidos en la Guerra de Corea? Respuesta: para detener la expansión del comunismo. 111. ¿Por qué Estados Unidos participó en la Guerra de Vietnam? Respuesta: para detener la expansión del comunismo. 112. ¿Qué hizo el movimiento por los derechos civiles? Respuesta: luchar para poner fin a la discriminación racial. 113. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas razones. Menciona una y esta pregunta tiene un asterisco. Luchó por los derechos civiles o trabajó por la igualdad por todos los americanos o trabajó para asegurar que las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. 104.
¿Por qué participó Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico? Respuesta: para forzar el ejército iraquí a salir de Kuwait. 115. ¿Qué acontecimiento importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Este tiene un asterisco. Terroristas atacaron los Estados Unidos. O terroristas se apoderaron de 2 aviones y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York. O terroristas se apoderaron de un avión y lo estrellaron contra el Pentágono en Arlington, Virginia. O terroristas se apoderaron de un avión originalmente dirigido a Washington, D.C. y se estrelló en un campo en Pensilvania. 116. Nombre un conflicto militar de los Estados Unidos después de los ataques de 11 de septiembre de 2001. Respuesta: global guerra contra el terrorismo, guerra en Afganistán, guerra en Irak. 117. Mencione un tribu de indios estadounidenses de los Estados Unidos. Ya hay muchos. Apache, Blackfeet, Cayuga, Cherokee, Cheyenne, Chippewa, Choctaw, Creek, Crow, Hopi, Huron, Inupiat, Lakota, Mohawk, Mohegan, Navajo, Oneida, Onondaga, Pueblo, Seminole, Seneca, Shawnee, Sioux, Teton y Tuscarora. 118. Mencione un ejemplo de innovación estadounidense. Bombilla eléctrica, bombillo, foco. Automóvil, coches, motor de combustión interna. Rascacielos, avión, línea de ensamble, línea de producción. Aterrizaje en la luna, circuito integrado. 119. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. 120. ¿Dónde está la Estatua de Libertad? Respuesta: Nueva York, Puerto de Nueva York. Liberty Island también se acepta en Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York y en el río Hudson. 121. ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Esta pregunta tiene un asterisco. Respuesta: porque había 13 colonias originales, o porque las franjas representan las colonias originales. 122. ¿Por qué la bandera tiene 50 estrellas? Respuesta: porque hay una estrella por cada estado, o porque cada estrella representa un estado, o debido a que hay 50 estados. 123. ¿Cómo se llama el himno nacional? Respuesta: The Star Spangled Banner. 124. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. O todos nos convertimos en uno. 125. ¿Qué es el Día de la Independencia? Un día festivo para celebrar la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, de Inglaterra, el aniversario del país. 126. Nombre 3 días festivos nacionales de los Estados Unidos. Esto tiene una asterisca. El día de Año Nuevo, el día de Martin Luther King Jr., el día de los presidentes o de Washington, día de los recordación de los soldados caídos, día de la independencia, día del trabajo, día de Colón, día de los veteranos, día de acción de gracias, día de Navidad. 127. ¿Qué es el día de la recordación? Respuesta: un día en el que se honra a los soldados que murieron en el servicio militar. 128. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Respuesta: un día festivo para honorar a las personas en el ejército de los Estados Unidos, o un día festivo para honorar a las personas que han servido en el ejército de los Estados Unidos. Recuerde, no le harán todas esas preguntas. A la mayoría de las personas les podrían 20 y tendrá que tener 12 respuestas correctas. Gracias por mirar. Si deseas que le ayudemos con su proceso de migración, llámenos o envíenos un correo electrónico. Asegúrese de suscribirse a este canal para actualizaciones a medida que las publicamos en Migración de los Estados Unidos. Gracias por mirar, manténganse saludables y que estén bien.